Estamos ya tratando de hacer las conexiones y en un minutito estamos comenzando, así que los hermanos que están conectándose y tal vez pueden invitar a otros también a unirse a esta transmisión que esperamos sea de bendición para nuestras vidas en el día de hoy. Pueden también seguramente poder enviarnos algún mensaje para ver si está saliendo bien la transmisión, el sonido, si se escucha con nitidez. Eso nos ayuda entonces para que lo que vamos a hacer hoy sea bien audible, entendible, que sea realmente un tiempo de bendición para todos nosotros. No sé qué hora esto tiene ahora. Estamos justos. Si se escucha bien, dicen. Bien. Si se escucha. Mira la canción y empezamos. Bueno. Vas a poner música bajita mientras... ¿Quieres? Sí, Ya, pero le voy a bajar más, sí. Gracias que no son muy ruidosos. No. Bien, hermanos, damos la bienvenida a todos los que se están ya conectados y que también puedan en estos momentos unirse a nosotros en este espíritu de reflexión y oración que nos hemos propuesto tener durante el día de ayer, hoy y también, si Dios quiere, mañana, domingo, con un culto de celebración. Agradecemos a Dios que la iglesia no está limitada a un recinto y a las cuatro paredes, sino la iglesia se reúne en las casas, en la calle, en el trabajo, donde estemos, porque la iglesia somos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, le hemos recibido y caminamos junto con Él. Así que, hermanos, gracias porque en estos instantes la iglesia está reunida para poder escuchar al Señor qué quiere decirnos esta mañana. Agradecemos a Dios porque nos permite esta instancia para que podamos edificarnos en la palabra, fortalecer nuestra fe y también proclamar a las personas que seguramente han oído muchas veces de Jesús y en estas fechas tan importantes como es lo que se denomina Semana Santa o Pascua de Resurrección, y que tienen tal vez una inclinación a tener cierta religiosidad por estos días, puedan llegar a tener un real encuentro con Cristo el Señor.
la palabra de Dios está expuesta para que aquel que cree en ella pueda entonces tener los efectos que ella dice que ocurrirán en nosotros. Así que muchas gracias por estar con nosotros y quiero invitarles de inmediato entonces a que oremos al Señor y le pidamos a Dios que nos guíe en todo lo que vamos a hacer en esta mañana o en esta tarde ya, que son pasado mediodía. Inclinamos los rostros y oramos al Señor. Bondadoso Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, nos acercamos a ti para darte a ti el honor, la gloria y la alabanza. Gracias por ser nuestro Padre, por ser nuestro Dios, por ser tú quien eres. Señor, nosotros con humildad nos inclinamos ante ti, reconociendo tu señorío sobre nuestras vidas. Y amado Dios, pedimos que el Santo Espíritu esté con nosotros en estos instantes. Nos dé la gracia, la sabiduría para poder, Señor, entender tu palabra. Y que al entenderla también esta produzca la fe necesaria en el corazón de todos los que oyen, Señor, de tal manera de que podamos nosotros experimentar realmente que tú, Dios, no estás muerto, que eres un Dios vivo. Señor, gracias por la salvación, gracias por el perdón de los pecados, gracias, Señor, por esta vida excelente que nos da, Señor, de esperanza, de confianza en ti, Señor, en medio de las situaciones que nos ha tocado vivir. Gracias, Dios, porque hemos experimentado tu mano poderosa sobre nosotros. A Dios sea la alabanza, sea la gloria por todo lo que nos ha ocurrido, por lo que Él permite que vivamos, en donde, Señor, se pone a prueba también nuestra fe y nuestra confianza en ti. Mi amado Dios, quédate con nosotros y ahora, Señor, en esta instancia en donde estamos físicamente separados, Señor, pero unidos en el Espíritu, tu gracia fluye a través de nosotros, Señor, y humildemente mi corazón te pide, Dios, usa mis labios hoy para que al hablar tu palabra, esta, Señor, brote desde tu propio corazón. A ti, Padre, el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, hermanos y amigos, el día de ayer se nos habló de la vida de Jesús y se destacaron 5 características de ella, si usted lo recuerda, ¿verdad? Era la obediencia, el amor, la humildad, el perdón y la prioridad. Estas 5 características que el pastor David estaba tratando de explicar ayer, mostraba una faceta de el gran carácter de Cristo el Señor en lo que fue su vida terrenal. Y esa vida llegó entonces a un término. Y es lo que yo hoy día quiero compartir con ustedes respecto de qué es la muerte del Señor. ¿Qué incidencia tiene para nosotros la muerte de Jesús en el día de hoy? Y quiero comenzar diciendo en primer lugar que Jesús nació para morir. Tal vez resulte paradojal para algunos esto, pero Jesús nació para esto, para morir. Y vamos a ir viendo algunas cosas. Como sea en Lucas, se nos relata que a los 8 días de nacido el Señor fue presentado, llevado al templo para ser presentado conforme a la ley de Moisés, en donde se nos decía que todo varón que abriese la matriz debía ser presentado y sería santo al Señor. Por lo tanto, Cristo fue llevado por sus padres al templo para cumplir ese rito, y dice allí la palabra, para ser presentado al Señor, a Adonai, a Jehová Elohim. Y también se ofreció obviamente el sacrificio de los palominos para la purificación de este acto que ocurrió con el nacimiento, el alumbramiento de Jesús. Ahora, Jesús, cuando llegó al templo, allí se expresaron 2 testimonios respecto de quién era él, que no era un niño cualquiera, sino había algo más. Y dentro de todos estos testimonios está el de Simeón, un hombre piadoso que esperaba esta promesa que había sido hecha por los profetas hace muchos años atrás, respecto de que vendría un Mesías, un ungido de Dios, el Salvador del mundo. Y a él se le había profetizado que él no moriría sin antes ver este acontecimiento realizado.
Así que cuando Jesús es presentado, él siente este gozo y esta alegría, y también dice que toma a este niño en sus brazos y adora a Dios diciendo: ahora Dios, puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Ese fue un testimonio. Pero también en ese templo había una mujer profetisa llamada Ana, que también hablaba acerca de la esperanza de Israel y la centraba en este niño llamado Jesús. Así que dos acontecimientos importantes que comienzan a marcar la vida de este pequeño que es presentado ahí en el templo, y que nos muestra de que Jesús venía a este mundo con un propósito. De aquello nos tomamos para decir que ninguno de nosotros nace al azar, sino Dios nos ha permitido nacer en este mundo con un propósito. Y Jesús entonces va desarrollando su actividad hasta que nosotros no conocemos en la Biblia, guarda silencio respecto de la adolescencia y de la juventud de Jesús, hasta que él llega a la edad de 30 años, cuando se muestra a la vida pública. Y desde allí entonces comienza ya el relato respecto de toda la vida ministerial de Jesús en la tierra. Y parte con su bautismo a través de Juan el Bautista, y dice que a los días después Jesús venía una vez más cerca, y Juan lo señala y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para mí, estas palabras de Juan son clave para entender lo que es la muerte del Señor, porque él lo señala como el Cordero de Dios. La palabra Cordero significa sacrificio. Así que él estaba diciendo: he aquí el hombre que ha de morir, ¿ya? El que ha de ser sacrificado para que quite el pecado del mundo. Y esto en consonancia con lo que la ley de Moisés había implantado respecto del sacrificio para el perdón de los pecados. Cada vez que la gente, ¿no es cierto?, pecaba, presentaba entonces una ofrenda, un holocausto, para hacer expiados sus pecados. Pero aquellos sacrificios comenzaron ya a hacerse tan rutinarios, sin sentido, sin valor alguno, que a Dios le hastió este sacrificio. Y es importante entonces ahora entender de que Jesús es la conjugación de este ejemplo, esta sombra del pasado, respecto de que el pecado era expiado a causa de un sacrificio. Por eso las palabras de Juan el Bautista son importantes cuando él le señala como el Cordero de Dios. Si usted quiere leerlo, no lo conoce, está en Juan capítulo 1, verso 29. Allí encontrará esta expresión de Juan el Bautista. Ahora, quiero señalar también que como Jesús, dentro de todos los nombres que se le aplican a él, hay uno de ellos que se llama Emanuel, ¿verdad? ¿Le ha oído escuchar o lo ha escuchado eso? Emanuel significa Dios con nosotros. Estaba hablando de que ese hombre no era un hombre cualquiera, sino era Dios que estaba entre nosotros. Pero como Emanuel, siendo Dios, obviamente que no podía morir, porque Dios, ¿qué es? Dios es un espíritu eterno, incorpóreo. Pero entonces Hebreo nos lleva a entender esta situación diciendo de que el Señor Jesús no solamente era un hombre cualquiera, sino era el Hijo de Dios encarnado. Y en Hebreos, el capítulo 10, versos 5 al 7, usted puede notarlo y después leerlo si quiere, dice allí: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esta expresión nos está hablando entonces que el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, es el Dios encarnado, Emanuel hecho carne, semejante a los hombres. ¿Para qué? Para que cumpliera el propósito por el que vino, es decir, venir a morir por nosotros. Él como Dios no podía morir, pero cuando tomó cuerpo humano, entonces se puso en nuestra misma condición, porque nosotros, a causa del pecado original,
estamos condenados a la muerte. Toda persona, todo ser humano tendrá que morir. Y Jesús tomó entonces este cuerpo para poder ejecutar esta muerte expiatoria por nosotros. Ahora, como segundo punto, quisiera hablarles acerca que la muerte de Jesús no fue circunstancial. No fue un hecho de la historia, no fue un hecho irrelevante, sino que había un propósito claro de Dios respecto de la muerte de Jesús. Y lo voy a señalar de la siguiente manera. El Señor Jesús, dentro de su ministerio terrenal, estuvo expuesto a mucha crítica. Le buscaban por distintas maneras cómo encontrar en él alguna falta que fuera digna de ser apedreado. Y de hecho, en más de una ocasión, el Señor estuvo expuesto a la furia de los sacerdotes, de los escribas y del pueblo mismo, que era azuzado porque no aceptaban la verdad. La luz, que era Jesús, venía trayendo o traslucía el pecado, la maldad que había en el corazón de la gente. Y entonces, en más de una ocasión, quisieron matarle. Una de ellas, estando en un cerro, en una montaña alta, ahí dice que quisieron despeñarlo, empujarlo hacia la quebrada, pero la Escritura nos relata que el Señor pasó por en medio de ellos, dice, y nadie le hizo nada porque aún no había llegado su hora. Para mí es tan interesante este relato bíblico porque nos habla de que el Señor Jesús cumplió el calendario de Dios minuto a minuto, trazo a trazo, sin adelantarse y sin retrasarse, sino que había una hora indicada cuando Él tenía que morir, no antes ni después. Ahora, después también hubo otra ocasión en que quisieron apedrearle. También ocurrió lo mismo, pues dice que nadie le hizo absolutamente nada porque su hora no había aún llegado. Ahora, cuando el Señor Jesús estaba en esta condición humana, Él estaba siempre expuesto a la muerte. La muerte de Jesús, como dije, no fue circunstancial, sino una muerte, digámoslo de esta manera, planificada por Dios, profetizada también por los profetas del antiguo tiempo, como ser en Isaías, el capítulo 53, un capítulo que le insto a que usted lo lea después con calma, ¿ya? Pero voy a destacar solo el verso 12 de este capítulo 53 de Isaías, donde nos señala: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías señala allí proféticamente, esto más de 600 años antes que esto ocurra, lo que iba a acontecer con Jesús. Y el Señor Jesús exactamente cumplió esta palabra. Usted que ha escuchado los relatos o lo ha leído, sabe que en medio de la pasión de Cristo ahí en la cruz del Calvario, la gente burlándose de él, haciendo escarnio de Jesús, el Señor no respondió con agresividad. Ya lo había señalado días antes cuando los discípulos quisieron defenderle en su aprehensión. Él dijo: ustedes no creen que yo podría orar a mi Padre y Él me mandaría más de 12 legiones de ángeles para defenderme. Sin embargo, Él dijo: esto no conviene. ¿Por qué? Porque Él venía con un propósito más claro. Así que, hermanos, la muerte de Jesús no fue circunstancial, sino fue una muerte consensuada por Dios y también aceptada por Jesús para nuestra redención. Allí, entonces, en este pasaje que hemos visto, encontramos que Jesús cumplió ese propósito de la cruz, porque mientras le insultaban, dice que Él clama desde la cruz diciendo: Padre,
no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él sí conocía la voluntad y el propósito del Padre, por eso entonces no hizo absolutamente nada, no se defendió, sino que como cordero manso, Él fue dispuesto al sacrificio por amor a todos nosotros. El Señor Jesús también anunció su muerte a sus discípulos, es decir, les empezó a preparar para este momento. Sin embargo, dice la palabra de Dios que los ojos de ellos estaban cegados, no entendieron a cabalidad lo que Jesús les estaba expresando. No solo les habló de que le era necesario morir, sino que también iba a resucitar. Y ellos no compenetraron con esta verdad, y prueba de ello es que cuando ya veamos la resurrección nos daremos cuenta que ellos estaban entristecidos y la muerte de Jesús para ellos había puesto término a toda una esperanza. Sin embargo, Jesús había señalado claramente que Él moriría, pero que también iba a resucitar. Ahora, cuando Él anuncia a sus discípulos su muerte y también su resurrección, vemos que Jesús les vino a anunciar una verdad para que ellos estuvieran preparados para el momento que esto ocurriera. Sin embargo, no aconteció así. Y como había señalado antes, en estas ocasiones cuando Jesús fue expuesto a poder haber muerto de distintas maneras, e incluso retrocediendo un poco en el tiempo, recuerdo cuando estaba en el desierto y Satanás quiso tentarlo para que él se lanzara del pináculo del templo. Podría haber muerto, aunque se le había señalado por Satanás diciendo, bueno, no dice la Escritura que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, para que te lleven sobre las manos y tu pie no tropiece en piedra. Así que habían múltiples ocasiones en donde a Jesús podrían haberlo desviado del propósito por el que Él vino, a morir en la muerte más ignominiosa que el hombre podría haber experimentado. Jesús no venía a morir de cualquier manera, sino venía a morir como el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Hay tantas palabras que vienen a la mente y al corazón en este instante que nos recuerdan este hecho, cuando el Señor Jesús dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces estaba señalando también la forma de la muerte que él iba a tener. Es importante tener presente aquello. Y llega entonces el momento cuando el Señor se prepara para morir y va a Jerusalén y le dice a sus discípulos que le era necesario ir allí y que allí iba a ser tomado prisionero y que iba a ser escarnecido y muerto por mano de pecadores. Los discípulos obviamente primero se opusieron, pero luego le acompañaron hasta que llega el momento crucial allí en Getsemaní. Y el Señor tiene esta última audiencia con su Padre en la intimidad. Y le dice, Padre, si hay alguna posibilidad, pasa de mí esta copa. Pero luego también añade, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que tú y yo, mi amado hermano y amigo, no tuviésemos una muerte eterna, sino por el contrario, a causa de la muerte expiatoria y sustitutiva de Jesús, nosotros hoy pudiéramos tener perdón de pecados y vida eterna. Ese era el propósito de que ese Cordero de Dios fuera sacrificado por nosotros allí en la cruz del Calvario. Así que llega el momento cuando Jesús les señala, la hora ha llegado. Es decir, ahora es el momento, no antes ni después. Y en ello quiero hacer una pequeña observación. Como Cordero, el Señor Jesús estaba destinado entonces a una muerte sustitutiva, sacrificial. Y el Cordero Pascual era sacrificado todos los años, más o menos en esta fecha.
es una fecha móvil, ya lo sabemos porque son dos calendarios distintos. El judío es un calendario lunar, el nuestro es mitad y mitad, solar y lunar. Por lo tanto, entonces hay un movimiento móvil respecto de esta celebración de lo que conocemos como Semana Santa, entre marzo y abril. Lo que sí está como un hito importante para poder tener presente es que era la fiesta de la Pascua para los judíos, el tiempo cuando Jesús fue llevado prisionero y fue llevado a la muerte. Hay alguna pequeña diferencia en la observación que nos hace Juan y los tres evangelios sinópticos, sea Mateo, Marcos y Lucas, y que señalan que era el día de la Pascua. Otro, Juan, dice que era el día anterior, es decir, el día de la preparación de la Pascua. Pero no nos vamos a detener en ese detalle. Lo importante es que fue en esta fecha clave en donde el Cordero de Dios tenía que ser sacrificado, como también en antaño había sido sacrificado el Cordero allí en Egipto, para que su sangre fuera puesta en el dintel de las puertas y el ángel heridor no entrase en las casas. Por eso la palabra Pascua, que significa pasar por alto, pasar por encima. Y ese día también Jesús ahora es llevado a la muerte allí en el Gólgota. Importante, un detalle tal vez para algunos, pero que nos habla de la exactitud del calendario de Dios, cómo Dios va haciendo las cosas conforme a su plan y que estas cosas van llevando entonces una trayectoria tan importante que a nosotros los creyentes nos afirma nuestra esperanza de que el calendario de Dios se ha de cumplir sí o sí. Y esta pandemia que hoy estamos viviendo es parte de ello, cuando Dios dice que habrá pestes, guerras, rumores de guerra. Y a veces pensamos, bueno, siempre ha habido guerra, siempre ha habido terremoto, siempre ha habido peste. Pero creo que hoy día le estamos tomando el peso a lo que significa esta palabra de Dios que habla acerca de que las pestes vendrán a veces en forma más virulenta y muchas personas ya han perdido la vida. Nosotros, por gracia y misericordia de Dios, hemos sido guardados. Pero hermanos, la pregunta que quiero hacerles es muy sincera y es muy respetuosa. Usted, si fuese contagiado con esta enfermedad del COVID-19, ¿está preparado para morir? ¿Está preparado para dejar el escenario de este mundo y presentarse ante Dios? Entonces es allí donde tiene incidencia la muerte de Jesús, hecha ya hace más de 2000 años. Porque si nosotros hemos creído que esa muerte fue sustitutiva, es decir, que el Señor subió a la cruz por mí o por usted, entonces ese sacrificio es acepto ante el Padre. Y ya no hay entonces condenación de pecado, sino el Señor se da o Dios el Padre se da por satisfecho respecto de nuestra condenación y nos libera de esa condenación por causa de la sangre derramada en la cruz del Calvario por Jesús. Tercero y último punto, quisiera hablarles acerca de la implicancia que tiene la muerte de Jesús para nosotros hoy. Jesús no murió por sí mismo, en primer lugar, porque dice la Biblia que Él no había hecho pecado, y la muerte es consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte, ¿verdad? Por lo tanto, si nos tomamos de esa expresión, Jesús no tenía ninguna razón por qué morir. Sin embargo, la Biblia también nos dice que Él se hizo pecado por nosotros, es decir, asumió toda la culpabilidad de nosotros y la cargó sobre sí. Bendito sea el Señor. Y tomó entonces nuestro lugar. Es entonces que Dios el Padre, cuando Jesús muere en la cruz, Él da por satisfecha la ley que establecía que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados, que la paga del pecado es muerte. Entonces alguien tenía que morir. Dios, como un Dios justo, no puede pasar por alto el pecado. Dios es misericordioso, pero también es justo.
Por lo tanto, no podía dejar al hombre sin castigo por el pecado. Pero en su amor, entonces, viendo la imposibilidad de que cada de nosotros muriese por su propio pecado, nos da a Jesús, su propio Hijo, y lo pone allí en sacrificio por nosotros. Y toda su ira la carga sobre Jesús. El Señor recibe el castigo por nosotros. Y lo hace no con tristeza, sino este capítulo que le señalé de Isaías 53, allí habla de que el Señor tomó esto con mucho amor por nosotros, puesto que dice que Él verá el fruto de la aflicción de su alma y va a quedar satisfecho. También en Hebreos se nos señala que por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz y el oprobio. Es decir, el Señor Jesús iba con disposición de espíritu, porque el amor que Él tenía por nosotros era tan grande, tan sublime, que ya lo señala Juan allí en este capítulo tan conocido, este verso tan conocido por el mundo entero, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, ese amor expresado en acción es la que nosotros nos ha conmovido y nos ha hecho entender que no tenemos por qué morir en nuestros pecados si hay la posibilidad de aceptar el sacrificio de Cristo como nuestro propio sacrificio y recibirle a Él como nuestro Señor y Salvador personal. Esto es lo importante de lo que es la muerte de Jesús. Su muerte fue una muerte expiatoria y sustitutiva. Expiatoria porque su muerte puede quitar el pecado. El Padre se siente satisfecho por el sacrificio de Jesús. Y sustitutivo porque el Señor no muere por sí mismo, sino está muriendo por cada uno de nosotros que pone su fe en Él. Entonces, ya yo no tengo que morir por mí mismo, sino Jesús ha muerto por mí. Ahora, físicamente, mi cuerpo tendrá que volver a la tierra donde fue tomado. Pero mi alma, mi espíritu, mi yo, eso ha sido redimido por la muerte y la resurrección de Jesús. Por lo tanto, tengo una nueva vida en el Señor. Y esto es lo que hace la diferencia entre la religiosidad y lo que es el verdadero cristianismo. El cristianismo es una forma de vivir. A eso vino Jesús a este mundo, a enseñarnos cómo vivir en la voluntad de Dios el Padre. Así que todo aquel que recibe a Jesús ya no morirá eternamente, sino que cuando estemos en la tumba fría, si el Señor no ha venido antes, dice que de allí oiremos la voz y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado, dice que seremos transformados y estaremos con el Señor para siempre. Esto es lo que ha acarreado todo este episodio de la muerte del Señor. Pablo hace un énfasis grande y fuerte respecto de esto, y quiero que usted me acompañe abriendo su Biblia, si la tiene a mano, allí en la carta a los Romanos, el capítulo 10 de Romanos. Dice la palabra del Señor allí lo siguiente, partiendo del verso 8, Romanos capítulo 10, verso 7, 8. Repito entonces, Romanos capítulo 10, verso 8 hasta el 17 leeremos. ¿Lo tiene a mano ya? Si no, entonces escuche atentamente. Dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan.
porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Esta experiencia ha sido la suya? A través de escuchar o de leer la Escritura, ¿ha venido la fe salvadora a su corazón? ¿Ha reconocido que usted es un pecador y que necesita a Jesús como su Salvador? Si no lo ha hecho, qué precioso momento es este, cuando estamos recordando este episodio que aconteció hace tantos años atrás y que hoy día nos lleva una vez más a reflexionar. ¿Por qué Jesús murió? ¿Qué implicancia tiene su muerte en mí hoy? Al menos, desde mi experiencia les digo, para mí tiene una implicancia sumamente importante. Porque yo, dice la Biblia, estaba muerto en delitos y pecados. El Señor me miró cuando nadie me vio. Y Él me amó cuando tal vez ya nadie me amaba. Y su amor se refleja en esta expresión maravillosa. Yo te amo. Estoy dispuesto a darlo todo por ti. Y no solo son palabras, sino fue la acción que Él realizó en la cruz del Calvario. Hecho está. Por eso Él exclamó al morir, Padre, consumado es. Listo está. La salvación para Carlos, para Pedro, María, Juan, como te llames, está hecha. Ahora, ¿qué nos queda? Invocar el nombre del Señor. Tomar estas palabras que están aquí y que dice que está cerca de nosotros. No, la salvación no está lejana, está cerca de nosotros, en tu boca y en tu corazón. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y que su muerte no fue circunstancial, sino fue una muerte expiatoria y sustitutiva por ti, y tú crees con el corazón, entonces confiésalo con la boca y en una corta oración dile al Señor, reconozco que soy un pecador, Señor, y que esa muerte que tú sufriste, ignominiosa y en la cruz del Calvario, fue por amor a mí. Y yo recibo, acepto esa muerte como mi propio sacrificio. Y entonces la palabra de Dios dice que tú serás transformado en una nueva criatura. Algo va a ocurrir que no puedo explicártelo en palabras, sino que tendrás que experimentarlo y vas a darte cuenta de que realmente lo que Jesús dijo es verdad. La experiencia de la redención, de la salvación, es algo que se vive minuto a minuto y día a día. No es sino una religiosidad que la ponemos o nos vestimos de ella por un par de días en una, comillas, Semana Santa y luego nos olvidamos de él, sino es algo que nos acompaña las 24 horas del día. Por eso Pablo expresaba esta verdad tan grande, decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. También decía, yo sé que sea para vida o para muerte, del Señor soy. Así que hermanos y amigos amados, que Dios pueda ayudarnos y bendecirnos. Hoy no es un tiempo para compugirnos y sentir tristeza, porque para muchos religiosamente hoy día Jesús está en el sepulcro, está muerto. Pero la Biblia nos dice que el Señor Jesús resucitó y de eso hablaremos el día de mañana. Hoy te quiero dejar con esta palabra, que lleves ahora tu mente, tu corazón a los pies de Cristo. Si ya eres salvo, démosle gracias al Señor por la salvación y pidámosle a Él que nos haga ser fieles hasta que Él venga por nosotros. Y si no, todavía tienes esta experiencia en tu corazón, allí donde estás te invito, que inclines tu rostro y yo humildemente
quiero orar por ti. Oremos. Bondadoso Dios y Padre, ¿qué podemos decir en esta hora sino gracias? Muchas gracias por habernos amado incondicionalmente. Señor, ¿quiénes éramos nosotros para ser objeto de tu amor y tu misericordia? Señor, pero nosotros entendemos que esta es una gracia inmerecida. Señor, nadie merecía ser salvo. Nuestros pecados, Señor, eran tremendos delante de ti. Sin embargo, Jesús, tú tomaste nuestro lugar. Moriste por nosotros en la cruz. Y, Señor, gracias que eso fue suficiente para que la justicia de Dios fuese ejecutada sobre nosotros y habernos declarado absueltos de toda condenación. Gracias, Señor, por la nueva vida que nos has dado. Gracias porque por ti vivimos, Señor. Eres tú el que vives en nosotros. Nosotros ya, Señor, hemos muerto a nosotros mismos y a nuestro pasado para que tú vivas en nosotros. Querido Dios, si esta experiencia aún no es la realidad de alguno de los que nos está mirando en este momento y escuchando, yo te ruego, Dios, que en tu amor y misericordia, así como lo hiciste con cada uno de nosotros, Señor, en su momento, puedas ahora darle la oportunidad, Señor, allí donde está, que tu amor, Señor, traspase su corazón. Padre, allí se nos decía que la fe es por el oír y el oír de tu palabra. Hemos predicado, proclamado tu palabra, Señor, esperando de que hoy día más de uno, Señor, llegue al arrepentimiento y a la redención. Alguno tal vez, Señor, a la reconciliación contigo. Señor, porque Isaías yo decía, muchos de nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su propio camino. Pero, Señor, el pecado en todos nosotros está sobre Jesús. Y en Él solo hay redención, solo hay perdón de pecado. Tú eres el camino, aleluya. Tú eres la única oportunidad de redención para el hombre. Por eso, Señor, imploramos que todo aquel que en este instante, Señor, cree en su corazón y confiesa con su boca, le sea dado el perdón de los pecados, Señor, y reciba el don de la vida eterna. Señor, que esto sea testimonio de que este tiempo, Señor, en donde hemos estado hacinados en nuestras casas, encerrados, Señor, por causa de esta pandemia, Señor, no hace que tu palabra esté encerrada, sino que ésta fluye y corra, Señor, y llegue a los corazones necesitados. Dios, en tu gracia y misericordia te pido, Señor, que en esta oportunidad haya, Señor, más de uno que te confiese como Redentor y Salvador, para que en el cielo sea objetivo no es hacernos famosos ni conocidos, sino es darte a conocer a ti, Señor, que te reciban a ti como el único Señor y Salvador. Dios, allí donde están, derrama bendición sobre mis hermanos y sobre mis amigos que nos están mirando. Señor amado, a ti la gloria y a ti la honra por todo lo que haces y por todo lo que harás. Amado Jesús, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús oramos y pedimos, Señor, que tu bendición repose sobre nuestros corazones. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y amigos, llegamos al fin de esta transmisión por hoy. Les dejamos invitados para el día de mañana a las 12 del día. Mañana será a las 12 del día, porque comúnmente el domingo transmitimos a las 11. Pero mañana, para seguir esta frecuencia, viernes, sábado y domingo, 12 horas, estaremos otra vez transmitiendo un nuevo programa que esperamos sea de bendición y fortaleza para sus vidas. Ese es nuestro objetivo. Que Dios les acompañe y hacia la distancia, un gran abrazo en el nombre del Señor. Amén. ¿Ya te dieron la cosa? ¿Ya le contestaste?
esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso.